A discutir, vamos a hablar sobre la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos nosotros tenemos tres criterios, tres teoremas. En este caso, cuando dos figuras geométricas tienen exactamente la misma forma, son semejantes, tienen la misma forma, mas no son iguales en esto. Vamos entonces a comenzar justamente con el primer teorema, que es ángulo-ángulo. Ahora, este teorema nos indica que si dos triángulos tienen sus dos ángulos correspondientes congruentes, entonces el tercero también será congruente, por lo tanto los triángulos son semejantes. ¿Qué nos está indicando esta parte de aquí? Nos indica lo siguiente. En el caso que nosotros tengamos, lo coloquemos por ejemplo A, aquí coloquemos B, coloquémoslo acá C, acá coloquemos D, puntos E y coloquemos F, nos indica lo siguiente. Si estos dos triángulos, si estos dos lados, en este caso el ángulo A, si A, coloco aquí A en un ángulo, acá coloco el otro ángulo, de esta manera, recordemos así. Para el otro triángulo también se cumple justamente estos de aquí, ¿sí? Nos indica entonces que, como nos indica el teorema, tenemos ángulo-ángulo. Cuando esos dos ángulos, como nos indica, son correspondientes congruentes, entonces nosotros decimos que va a ser justamente, va a haber una semejanza. En este caso nos indica que A, el ángulo A va a ser igual al ángulo, en este caso, D, y que C es igual al ángulo F. Cuando A es igual al ángulo D y C es igual al ángulo F, por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Vamos con el siguiente teorema. El siguiente teorema nos indica que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo correspondiente congruente comprendido entre dos lados proporcionales. Es decir, nos indica de la siguiente manera. Nos indica que en el caso que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Le coloquemos también letras, coloquemos así mismo acá A, B, C, coloquemos D, coloquemos E, coloquemos F. Entonces, aquí lo que nos indica es lo siguiente, ¿sí? Componemos este ángulo, este lado, para las proporciones, este lado. Recordemos que esta parte ya hemos visto en videos anteriores. Nos indican que si aquí tengo yo un ángulo comprendido entre los dos lados que marqué, asimismo el ángulo que está acá, nos indica que si el ángulo A es igual al ángulo D, obviamente con las semejanzas, con las proporciones que he colocado acá, recordemos que está el ángulo entre los dos lados que he marcado, se va a cumplir la proporción en la cual el segmento AB sobre la proporción del segmento DE es igual, en este caso, al segmento AC, la proporción, sobre el segmento DF. Entonces nosotros podemos hacer estas proporciones para poder hallar algunos términos que nos indiquen. Vamos ahora con el último teorema, con el tercer teorema. El tercer teorema nos está indicando que dos triángulos son semejantes y tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, es decir, si los tres lados son proporcionales, aquí ya no entra ningún ángulo. En el primero recuerden que entra ángulo, ángulo, este entra lado, ángulo, lado, y el último los tres lados son proporcionales. Entonces, vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces, este lado que está aquí, con el lado que está acá, este lado que se encuentra aquí, con el lado que se encuentra acá, y este lado que está aquí, con el lado que se encuentra acá. Recordemos la congruencia. Así también nosotros colocamos las letras para poder justamente aliar las proporciones. Coloquémoslo A, coloquémoslo B, C, D, E y F. Entonces, como los tres son como van a ser lados proporcionales, entonces yo tengo las siguientes proporciones, en la cual me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que el segmento AB sobre el segmento DE, ponemos la proporción DE, ya habíamos sacado en el teorema de Tales anteriormente, es igual en este caso a AC, segmento AC, sobre lo del otro triángulo vendría a ser el segmento DF,
Y eso también puede ser igual, entonces puedo relacionarlos cualquiera de estos dos, cualquiera de estos tres, puedo relacionar al segmento BC, la proporción, sobre el segmento EF. Entonces, estas son las proporciones que yo puedo hacer y puedo hallar dependiendo cuál de los lados en este caso necesite, cuál de los lados la variable me pida y puedo ocupar estos tres teoremas.